Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Y vamos a hablar de la religión de los australianos y tasmanios. Los monumentos arqueológicos proporcionan informes muy valiosos acerca de las primeras etapas del desarrollo de la religión a partir de sus orígenes. El material arqueológico tiene sus ventajas. Puede ser fechado con aproximada seguridad y clasificado en periodos, aunque no siempre la división es exacta. Pero también tienen defectos sustanciales. En primer lugar, es bastante exiguo, fragmentario. En segundo lugar, es mudo y para interpretarlo debemos recurrir a las suposiciones y analogías. Y en lo que se refiere a las analogías, las tomamos principalmente de la vida y cultura, creencias y ritos religiosos, es decir, de la etnografía de los pueblos contemporáneos a nosotros. El material etnográfico, en cambio, es una fuente incomparablemente más abundante de datos concretos y variados en la historia de la religión a partir de una época relativamente temprana. Componen el material las numerosas descripciones etnográficas de los pueblos modernos de todas las partes del mundo referidas a los siglos XVIII, XIX y XX y algunas a siglos anteriores. A menudo son descripciones sumamente valiosas, por lo claras y completas, pero es una fuente que también tiene sus importantes defectos. En primer término, los informes etnográficos nada nos dicen sobre las primitivas etapas del desarrollo de la religión, porque el nivel de desarrollo histórico, inclusive de los pueblos modernos más atrasados, corresponde más o menos al periodo de transcripción del Paleolítico al Neolítico. Las etapas más tempranas de la historia de la humanidad no tienen representación en el material etnográfico. En segundo término, este es difícil de fechar en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si fechamos una creencia de uno u otro pueblo, digamos a finales del siglo XIX, ello nada nos dice sobre el momento en que surgió, si apareció 2 generaciones antes o si tuvo una existencia de milenios. Por tanto, en estos casos, el historiador de la religión recurre a razonamientos indirectos, confrontando el dato etnológico con fenómenos análogos en las creencias de otros pueblos, comparándolo con las informaciones arqueológicas. Nuestra siguiente exposición de la historia de las religiones en las sociedades preclasistas estará basado en el material etnográfico. La mejor forma de examinar el material será disponerlo por partes del mundo, es decir, referirnos sucesivamente a las religiones de Australia, Oceanía, América, África, Asia y Europa. En cierta medida es una orden que corresponde al de las etapas del desarrollo histórico. Los australianos han conservado casi hasta nuestros días la más arcaica de las estructuras económicas y de la vida social, correspondiente al régimen comunal primitivo clásico. Los pueblos de Oceanía, que han alcanzado en su conjunto un nivel más alto y es más elevado aún el de la mayoría de la población nativa de América y África. Pero tanto en Oceanía como en América y África es posible advertir diversos grados sucesivos de desarrollo que representan algo así como las etapas de decomposición de la sociedad comunal clánica y su paulatina transcripción a la sociedad de clases. En correspondencia con ello, las formas religiosas de estos pueblos tienen las características que marcan el paso de las sociedades preclasistas a las clasistas. Y en cuanto a la mayoría abrumadora de los pueblos de Asia y Europa, es decir, con excepción de un reducido número de poblaciones periféricas, han superado ya desde hace tiempo el límite mencionado. Han vivido la gran división de la sociedad en clases y, por consiguiente, las que dominan desde hace mucho, entre ellos son las religiones de un tipo netamente clasista. Hablemos de la religión de los australianos. Los australianos representan la fase más temprana de la evolución de la humanidad que se halla al alcance de nuestra observación directa, la fase de un régimen comunal clánico casi intacto. Por ende, su religión ofrece un interés excepcional al investigador. A ello se debe que cualquier estudio sobre los orígenes y formas primitivas de la religión tome precisamente el mayor número de sus ejemplos de las creencias australianas. Hablemos de las fuentes de información. Se han hecho investigaciones muy valiosas sobre la etnografía de las tribus australianas, pero debemos señalar que las noticias que poseemos sobre las épocas anteriores, cuando los aborígenes de Australia aún desconocían la influencia de la colonización europea, fueron reunidas por observadores casuales y son muy dispersas e insuficientemente claras. Las mejores descripciones de la vida de los australianos solo remontan a los años 1880 y al 1900. Es decir, a la época en que ya se habían sometido en sumo grado a la influencia colonial y comenzaban a olvidar sus antiguas creencias y ritos. Se trata de las investigaciones de Walter Roth sobre los tribus de Queensland,
de Alfred Howitt y sus colaboradores sobre las tribus del sudeste relativamente más desarrolladas, de Spencer y Guillen sobre las tribus de las partes central y nórdicas del sur de Australia, del misionero Carl Straulock sobre Australia Central y las investigaciones posteriores de Adolphus Heilken sobre las tribus del noroeste, así como algunas otras observaciones e investigaciones breves. En los últimos decenios se han publicado buenas descripciones de las tribus de las regiones del norte de Australia y de los desiertos del oeste, donde se han conservado, en ciertos lugares, la vida cultural primitiva. Hablemos de condiciones peculiares de desarrollo. En virtud de su posición geográfica, Australia se halla en las condiciones de un máximo aislamiento con respecto a la influencia de los pueblos más cultos. Por una parte, durante milenios, los australianos permanecieron separados del mundo. Por la otra, la poca acentuada diferenciación de las condiciones naturales del continente, la ausencia de fieras peligrosas que obligaran al hombre a combatir y la posibilidad de satisfacer un mínimo de necesidades por medio de la caza y la recolección de frutos naturales retardaron al extremo el crecimiento de las fuerzas productivas. Las causas señaladas hicieron que los aborígenes australianos se demoraran en la etapa primitiva del desarrollo. No existen en absoluto razones para hablar de degeneración o regresión, como suponen algunos investigadores. No hay prueba alguna de que los australianos o sus antecesores hayan estado anteriormente en un nivel de desarrollo más elevado. Precisamente por ello son de tanto interés las creencias religiosas de los aborígenes australianos. Desde luego no podemos identificar a los australianos con nuestros antepasados remotos ni trasladar automáticamente sus creencias a la humanidad del pasado. El carácter excepcional de las condiciones en que han vivido y debido vivir siempre hacen que su vida social y espiritual haya tenido forzosamente que adoptar determinadas formas peculiares. Pero, con todo, resulta indudable que se trata de un pueblo que ha conservado con la mayor pureza las antiguas creencias mágico-religiosas. Como se sabe, antes de iniciarse la colonización europea, la población nativa de Australia estaba formada por tribus nómadas, que no sabían cultivar la tierra, ni criar el ganado, ni tejer, ni fabricar cacharros de arcilla o armas de hogaza, como el arco y la flecha, ni trabajar en metal. Ninguna de las numerosas tribus nómadas constituía una unidad social cohesionada, pues cada una de ellas se dividía en una serie de pequeñas comunidades territoriales, hordas, o grupos locales en cuyo marco se desenvolvía la vida social de los australianos. La estructura interna de las comunidades, o grupo local, era bastante homogénea, poco diferenciada. Sin embargo, existía una nítida gradación en cuanto a edades y sexos que se vinculaba con la división del trabajo y se perfilaba la capa dirigente de los ancianos. Las relaciones familiares y matrimoniales de los australianos tenían caracteres muy arcaicos. A la vez que nacía el matrimonio de parejas, se conservaban las sobrevivencias del matrimonio de grupo. Todos los datos de que disponemos atestiguan una gran homogeneidad de creencias y ritos religiosos y mágicos en los australianos de casi todas las regiones, aun cuando no se deben excluir algunas diferencias locales. Hablemos de toteísmo. Si analizamos las creencias y ritos religiosos de las poblaciones australianas nativas desde el punto de vista de su significación ideológica y del papel que desempeñaron en la vida social, descubrimos que la forma predominante es el totemismo. Es decir, la creencia de que existe un vínculo sobrenatural entre un grupo de personas y otro grupo de seres u objetos materiales, más frecuentemente una especie animal. Todos los investigadores lo aceptan. Entre los australianos podemos observar el totemismo en su forma más típica, mientras que otros pueblos más evolucionados solo presentan las manifestaciones más tardías, nada características o bien sus vestigios. Se suele llamar a Australia el país clásico del totemismo. Y allí, mejor que en cualquier otra parte, podemos ver las raíces mismas de esta forma de religión. Precisamente después del descubrimiento de las creencias totémicas australianas, a finales del siglo XIX, se acrecentó en enorme medida el interés de los etnógrafos e historiadores por el problema, y apareció una vasta literatura dedicada al asunto. Ello nos obliga a analizar en detalle las ideas y ritos totémicos de los australianos. Hablemos de ello. Los grupos o clanes totémicos. Fácil es distinguir el totemismo, algo así como los dos miembros de una relación, el sujeto o grupo humano y el objeto, el tótem. En Australia, el sujeto de esta relación es ante todo el clan primitivo o grupo totémico que a veces coincide y otras no con el grupo local. La falta de coincidencia puede explicarse probablemente por el hecho de que muchas tribus han conservado la antigua costumbre de calcular el grado de parentesco y transmitir el tótem por línea materna, aun cuando el matrimonio tiene ya un carácter patrilocal, es decir, la esposa se instala en el grupo local del marido.
El grupo totémico es siempre exogámico, lo cual significa que el matrimonio entre sus miembros está prohibido. En general se considera siempre la exogamia como un indicio de toteísmo, aunque en un indicio puramente social. Hasta se hicieron tentativas, Émile Durkheim, creador de la escuela sociológica francesa, y de explicar el nacimiento de la exogamia partiendo de las creencias religiosas totémicas. Por cierto, es una explicación errónea, netamente idealista, pero el nexo histórico entre ambas manifestaciones está fuera de duda, aunque no es una relación directa. La exogamia es una característica inalienable de la organización clánica, en especial de la clánica primitiva, en tanto que el toteísmo es una superestructura religiosa. En la mayoría de los casos, el número de clanes o grupos totémicos en la tribu australiana oscila entre 10 y 30. Solo hay casos aislados, rarísimos, los Arunta y tribus vecinas, y en que la cantidad de tótem es mucho mayor. Ello ocurre porque entre la Arunta, a diferencia de otras tribus, los nombres totémicos no se transmiten por herencia, de la madre o el padre, sino de acuerdo con el lugar supuesto de la concepción. Nos referimos a ello más adelante. Hablemos de fratrías totémicas. El clan, o horda, de los australianos no es la única entidad totémica. En la mayoría de las tribus los clanes se unen en fratrías. Cada fratría constituye una de las mitades exógenas de la tribu. Al parecer se trata de un vestigio de una división dual exogámica muy arcaica, y bien las fratrías tienen también nombres totémicos en algunas tribus, por ejemplo, las fratrías del canguro y del avestruz, emu, del águila y el cuervo, de la cacatúa blanca y negra. A veces los tótems están vinculados con determinadas creencias. Hablemos de ellos, de totemismo sexual e individual. Son formas peculiares, nada típicas, del toteísmo, y han sido descubiertas en algunas tribus australianas, especialmente en las que habitan el sudeste, y nos referimos al totemismo sexual y al individual. La esencia del totemismo sexual reside en lo siguiente. Además de los tótems comunes a cada uno de los clanes, los miembros masculinos de la tribu tienen también su tótem, por lo general un ave o un murciélago, y las mujeres otro semejante. Por ejemplo, si el de los hombres es murciélago, el de las mujeres es del de chotacabras. Algunos investigadores, por ejemplo, Ward Smith, consideran que el totemismo sexual es la forma más antigua del totemismo general. No compartimos la opinión. Pero no cabe duda de que el totemismo sexual, por una parte, refleja una especie de enfrentamiento social y por la otra, la igualdad de derechos de ambos sexos, derivada tal vez de la división del trabajo según el sexo. Es indiscutible que el totemismo individual constituye la forma más tardía de creencia totémica, aunque haya científicos burgueses que lo nieguen. Hay hombres que poseen su tótem personal, además del común al clan al cual pertenecen. Por lo general no lo tienen todos los hombres, sino algunos, con frecuencia, los hechiceros, los curanderos y jefes. El tótem individual se hereda del padre o se adquiere en el momento de la consagración. Tiene todas las características de una manifestación peculiar del comienzo de individualización de las creencias religiosas. Hablemos de ellos, de los tótems. Por lo general, los tótems simbolizan diferentes animales, con menos frecuencia plantas y muy pocas veces otros objetos. Cuando se hace la lista de los tótems de las diferentes tribus, se pone al descubierto una regularidad típica. La elección del tótem ha sido determinada por el carácter fisiogeográfico de la comarca y la orientación predominante de la actividad económica. La lista también demuestra que en casi todas las partes de las 5 regiones principales de Australia, el grupo dominante de los tótem está compuesto por animales terrestres y volátiles. El emú, el canguro, la zarigüeña, el perro salvaje, el bombat, que esto es una especie de hurón, la serpiente, el lagarto, el cuervo, el murciélago, etc. Son todos animales completamente inofensivos y nada peligrosos para el hombre. En general, no existen en Australia fieras que constituyan una amenaza para la vida humana, y es importante señalarlo, porque hubo investigadores que equivocadamente intentaron atribuir el origen de las creencias totémicas al temor del hombre hacia las poderosas fieras rapaces. En las semidesérticas regiones del interior, en la zona del lago Eyre y más al norte, donde las condiciones naturales son de extremada pobreza, la caza produce poco y la gente se ve obligada a alimentarse con sustitutos como insectos, orugas o plantas. Estas últimas figuran entre los tótems regionales, cosa que no ocurre en ningún otro lugar fuera de las regiones centrales y del noroeste.
Además, en la parte central de Australia, particularmente entre los Arunta, donde el totemismo está muy desarrollado y cada clan posee numerosos tótem, hallamos una categoría completamente inusitada de estos, que no pertenecen a la naturaleza orgánica. Los tótems de la lluvia, del sol, del viento. Hablemos de ellos, de las relaciones con el tótem y los tabúes. Los australianos no consideran el tótem una divinidad, ni como algo superior. Por tanto, se equivocan quienes afirman que el totemismo es la adoración de seres u objetos materiales. El tótem no es divino, solo tiene un parentesco misterioso con los miembros del clan. Los miembros de las tribus del sur y del sudeste descritas por Howitt expresaban por lo general sus relaciones con el tótem de la siguiente manera. Es nuestro amigo, nuestro hermano mayor, nuestro padre y a veces nuestra carne. Es decir, existía la idea de cierto parentesco carnal. Inclusive existen indicios, en Australia Central, de gente que se siente identificada con el tótem. Este parentesco entre el hombre y el tótem se manifiesta ante todo en la prohibición, o tabú, de matar al tótem y alimentarse de él. La prohibición, si bien existe en todas partes, no adopta siempre la misma forma. Entre las tribus del sudeste está prohibido matar al tótem, pero si otro lo mató, el hombre no rehúsa comerlo. Entre las tribus de Australia Central, por el contrario, no se puede utilizar el tótem como alimento, pero matarlo no constituye una transgresión. En cambio, cuando se efectúa allí el ritual totémico, la regla autoriza no solo, sino que además prescribe comer un poco de carne del tótem para fortalecer los vínculos mágicos con este. Ellos creen que no comer jamás carne del tótem es tan malo como comer demasiada. En ambos casos el hombre pierde sus vínculos con aquel. Sigamos con los tótems. Hablemos de mitos totémicos. Los numerosos, aunque bastantes uniformes, mitos acerca de las hazañas cumplidas por los antepasados totémicos desempeñan un papel relevante en las creencias de los australianos. En general, uno de los rasgos más característicos del totemismo son estas imágenes mitológicas de los antepasados. Pero tales antecesores no son, por supuesto, los verdaderos antepasados, por lo cual no hay que confundir la creencia de los antecesores totémicos con el culto de los antepasados auténtico, que es una forma religiosa históricamente posterior. Son seres imaginarios, que presentan un aspecto confuso. En ocasiones aparecen en los mitos con figura de animal, en otras como hombres con nombre de animal. Actúan solos o en grupo, bajo el aspecto ya de hombre, ya de mujer, cazan, andan, cumplen el ritual, como lo hacen los propios australianos, creadores de los mitos. A veces los relatos nos informan cómo estos antepasados se desplazaban bajo tierra y por lo general la narración termina con el antepasado desapareciendo bajo la tierra o convirtiéndose en roca, árbol o piedra. Spencer y Guillen, y más aún Strellock, han reconocido gran cantidad de mitos sobre los antepasados totémicos de las tribus del centro de Australia. Los relatos anotados por Sherlin de la tribu de los Yulengor, de la parte oriental de Amneslat, presentan características muy interesantes y pintorescas. Cuentan los viajes de los Jungobas, antepasados míticas, por la tierra, dejando por doquier los tótem de los cuales descienden los aborígenes de Australia. Esta imagen de un antepasado, mujer, constituye tal vez una supervivencia del régimen matriarcal clánico. Hay ritos especiales que tienen estrecha vinculación con la mitología totémica. Los personajes y el argumento de los mitos son interpretados por los participantes del ritual. Se busca escenificar, al parecer, las hazañas de los antepasados totémicos. Este ritual tiene gran difusión y presenta un carácter muy variado. Es precisado con los mayores detalles entre las tribus de Australia Central. Por lo general, el ritual tiene la finalidad de instruir a los adolescentes y coincide con las ceremonias de consagración. Así pues, los mitos totémicos mantienen estrecha relación con la práctica ritual. Son como un libreto, de acuerdo con el cual se representan los ritos sagrados del tótem de una comarca. Al mismo tiempo son la interpretación religiosa o mitológica de algunas particularidades ambientales de la tribu, pues explican el origen de determinadas rocas, barrancos o piedras. Los mitos totémicos constituyen algo así como la historia sagrada del clan desde sus orígenes y también un fundamento ideológico de los derechos del clan y la tribu sobre el lugar. Los mitos afianzan el vínculo del clan y la tribu con su territorio. Hablemos de encarnación totémica. En algunas tribus del centro, la mitología totémica guarda estrecha ligazón con la creencia de la encarnación totémica, es decir, que el hombre es la encarnación viviente del tótem.
La creencia tiene particular arraigo entre los Arunta y sus vecinos. Según estos, no es precisamente el animal totémico el que se encarna en el hombre, sino un ser sobrenatural, vinculado con la leyenda de los antepasados totémicos. Las investigaciones de Strelblock nos dicen que este ser es sobrenatural, es una ratapa, el embrión de un niño. Los antepasados míticos abandonaron ratapas en algunos lugares, sobre piedras, entre rocas o bajo los árboles. Si una mujer joven y casada pasa casual o deliberadamente por el sitio, el ratapa puede entrar en su cuerpo y dejarla así embarazada. El niño engendrado pertenecerá al nacer al tótem del lugar donde ocurrió el suceso, de modo que entre los Arunta reina un orden insólito en cuanto a la transmisión del tótem, un orden no hereditario. Ninguna tribu australiana cree que el animal totémico se encarna directamente en el hombre. Tampoco existe la creencia difundida en pueblos más evolucionados de que el espíritu del hombre se encarna después de la muerte en un animal totémico.